Bienvenidos a la sección de Vector Hispanidad en Humo y Espejos, ya en 2023 y ya hoy en su quinta entrega. Quiero aprovechar para dar las gracias a los oyentes que se han comunicado con nosotros, con ASATV, felicitándonos por Vector Hispanidad, a esos otros que nos han brindado sugerencias y muy especialmente, que también ha habido algunos casos, a las varias críticas constructivas que hemos recibido, algunas de ellas harto interesantes y válidas que por supuesto vamos a tener en cuenta. También quiero aprovechar para saludar y felicitar el año a los trolls y a los orcos y demás especies salidas de los mitos de Cthulhu o de alguna otra zaurda de Plutón, que financiados o no financiados por no sé qué habernos, o peor, intoxicados por miasmas negrolegendarios, nos insultan gratuitamente en el chat en directo o nos lanzas en las varias plataformas en que está Humo y Espejos sus dardos, que son tan envenenados como estúpidos y carentes de fundamento. A estos queridísimos trolls, me permito, como médico que soy, recordarles que no olviden, por favor, de tomar su medicación psicotrópica. Nosotros estamos más que abiertos a la crítica, pero aquellos que proclaman eslóganes sistémicos, afirmaciones sin fundamento e invectivas sin razones que las amparen, solo podemos invitarles amablemente a que se las metan por aquel lugar anatómico donde la espalda pierde su casto nombre, o más específicamente, si me disculpan y me permiten el argentinismo, por el centro de dicho lugar anatómico. A todos ellos simplemente habrá que responderles que ladran, luego cabalgamos. Y ahora sí, comenzamos con lo que hoy nos incumbe. Porque cuando pensamos en la hispanidad, y si prefieren llamarlo Iberoamérica o Iberosfera, me parece perfecto, me parece muy válido, lo primero que se nos viene a la cabeza, por lógico, es esa grandísima, enorme masa continental que recorre prácticamente toda América, desde el norte, pasando por América Central y toda Sudamérica, y también España y Portugal. Pero no pensamos en general en todos esos países que son también parte de la hispanidad o de la Iberosfera. No pensamos en Angola, no pensamos en Mozambique, no pensamos en Filipinas, no pensamos en otros muchos, varios países de la lusofonía, que ahora no cito, pero nos solemos dejar dos en el tintero. El Sáhara Occidental, actualmente invadido y ocupado por Marruecos, y Guinea Ecuatorial, nación, por cierto, esta última, que está muy vinculada a la historia del Virreinato del Plata y de la que espero hablar separadamente en algún momento más adelante. Países, todos ellos que acabo de mencionar, que siguen hablando esta maravillosa lengua castellana en la que nos comunicamos, universalmente conocida como español. Para hablar de uno de ellos, del Sáhara Occidental, tengo el gusto de presentarles a Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Autor prolífico, tanto de libros como de un montón, de muchísimas docenas de artículos de su especialidad. Carlos es también director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que también está inserto en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, donde él es profesor. Don Carlos Ruiz Miguel, profesor Ruiz Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por aceptar esta invitación de Vector Hispanidad en Humo y Espejos y por debatir no solo de este espacio geográfico singular, el Sáhara Occidental, sino también un poco de la geopolítica que va asociada con él, que no es poca, Carlos. Bueno, el agradecido soy yo de poder estar en este canal. Pues antes de pasar a plantearle al profesor Carlos Ruiz Miguel una serie de preguntas, evidentemente, quiero decirles que acaba de publicar un libro sobre el Frente Polisario. Frente Polisario es la organización que lucha por la liberación del Sáhara Occidental del colonialismo al que está actualmente sometido, que está publicado por la editorial Almuzara y con este título, El Frente Polisario. No sé si lo podrán ver desde sus orígenes hasta la actualidad. Luego abajo en los subtítulos
Les dejamos algún apunte acerca de dónde pueden encontrar este libro, aunque vamos a hablar de él y del Frente Polisario, por supuesto, durante la entrevista. Para ir ya directamente a entrar en materia, Carlos, ¿podrías trazarnos un bosquejo rápido de qué era el Sáhara Occidental y cómo acaba recalando el Sáhara en este buque hispánico? Bueno, el Sáhara Occidental es digamos, la proyección natural de la hispanidad canaria, para sintetizar. Cuando Castilla conquista las Islas Canarias y este archipiélago empieza a formar parte de la hispanidad, surge de forma absolutamente lógica y natural una relación con la costa vecina, que es la del Sáhara Occidental. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar por motivos económicos, en segundo lugar por motivos bélicos o políticos. Aunque estos segundos motivos también tienen relación económica. Por motivos económicos, pues porque la población civil de Canarias en buena medida vivía de la pesca y ya desde entonces hasta hoy el Sáhara Occidental es uno de los más ricos del mundo. Entonces los pescadores pescaban en esas aguas y muchas veces incluso recalaban en las costas, pues bueno, pues para cuando tenían que reparar algo de los barcos, etcétera, o por algún tema también comercial con la población local. Desde el punto de vista bélico, también hubo intentos por parte de la nobleza que se establece en Canarias de conquistar nuevos territorios. Y esos territorios son los territorios del continente que están enfrente. Algo que se intentó, pero que no llegó a fraguar. Hay una presencia española en la costa continental del Sáhara Occidental, africana, durante 50 años, en un lugar llamado Santa María del Mar Pequeña, pero, digamos, las tribus locales expulsaron a los castellanos que están allí, a los hispanos. Y en todo caso, América ofrecía muchos más alicientes, con lo cual las energías que, digamos, de los conquistadores se van a canalizar hacia América, que naturalmente tenía en esa época pues unos alicientes, insisto, mucho mayores que los que se podían encontrar en la costa del Sáhara Occidental. Sin embargo, Carlos, el siglo XIX es fundamental en su relación con España, ¿es correcto? Efectivamente, lo que es la historia reciente del Sáhara Occidental, aunque entronca con este pasado del que he hablado, que no deja de existir la relación comercial, la relación pesquera de Canarias y el Sáhara Occidental es ininterrumpida hasta, bueno, pues hasta prácticamente hasta hace pues, 20, 30 años. El hecho es que a finales del siglo XIX hay un intento de tomar el Sáhara Occidental por diversos motivos. El motivo fundamental, por supuesto, fue asegurar esa riqueza pesquera en un momento en que todas las potencias europeas se empiezan a apoderar de territorios de África y entonces el hecho de querer asegurar esa posibilidad de pesca es la razón fundamental, la más importante en ese momento para intentar colonizar la costa del Sáhara Occidental. Aparte, por supuesto, están los motivos de prestigio político en el concierto de los países europeos. En ese momento, pues España era una potencia declinante, pero todavía era una potencia media o media grande. Y de hecho, de los países europeos,
apenas un puñado va a tener colonias. En África, solo los países europeos, digamos que en ese momento, hablamos del siglo XIX, todavía tenían pues, más pujanza o más peso, más prestigio. Hablamos, por supuesto, en primer lugar, en ese momento en Gran Bretaña, pero bueno, también, por supuesto, Francia, Alemania, eh, Portugal, que ya tenía sus colonias, España y Bélgica o el rey belga. Ya además estaría el caso ya de un poco diferente de Holanda y de Italia, pero que no llegan en ese momento a tener colonias, ¿no? Es el caso de Holanda, las tuvo, pero ya las pierde, ya las había perdido a finales del siglo XIX. En el caso de Italia va a quererlas tener después. Es decir, hablamos de los países europeos más importantes en ese momento. Entonces, la razón económica, la razón política en ese momento. Y en esos años en que el Sáhara está bajo dominio, bajo tutela española, em, bajo bandera española, ¿qué hace España en el Sáhara? Y me gustaría si puedes enfatizar un poco lo que se hace a lo Sí, largo del siglo XX, sobre todo y en particular. sí, porque digamos que en la presencia de España en el Sáhara Occidental desde 1884 a 1976 hay dos fases. Hay una fase hasta 1934, digamos, y hay una segunda fase desde 1934 a 1975. Es decir, en una primera fase, 1884-1934, esos 50 años primeros, la presencia española se limita a la costa, a varios lugares de la costa. El primero es Villa Cisneros, que hoy se conoce como Dajla, luego es Tarfaya o Cabo Jubi, luego conocido como Villavens, y finalmente La Agüera, más limitada en el Cabo de Bojador. Estos son los puntos claves, de la presencia española, que como digo es en la costa, lo cual lleva también a relacionarse únicamente con las tribus de la costa. Y es una presencia que yo quiero subrayar, porque esto es muy importante, digamos que fue mayormente pacífica, digamos, la posesión, la toma de estos territorios no se hizo por vía bélica, sino que se hizo mediante medios pacíficos, con acuerdos con las tribus, lo cual diferencia grandemente la presencia de España en el Sáhara de la presencia de, por ejemplo, Francia en Mauritania, que es el país vecino, donde fue una presencia que se asentó sobre la guerra, a diferencia de lo que ocurre con España. Es una gran diferencia. A partir del año 1934, el interior del territorio. También, insisto, por medios pacíficos, no fue una ocupación mediante una guerra. Y es a partir de ese momento cuando esa presencia en el interior se va a ir desarrollando primero a través de la construcción de puestos militares en diversos lugares del interior y luego pues ya después construyendo algunas infraestructuras civiles, ¿no? Como bueno, pues escuelas o hospitales o dispensarios médicos. Precisamente es en el año 34 cuando se funda, 34-36, cuando se funda lo que es hoy la capital del Sáhara Occidental, que la fundan los españoles, que es el Aaiún. Es una fundación española también. Entonces, y es muy simbólico porque el Aaiún está cerca de la costa, no deja de ser un lugar del interior. Entonces, es a partir de esos años, 34, 35, 36, cuando se cambia el sentido y ya España va adentrándose en ese interior del Sáhara Occidental. Siempre, una vez más, como hemos visto tantas veces en nuestros programas y tantas veces hemos insistido
con Marcelo Gullo, por ejemplo, en el primer programa de Vector Hispanidad, cómo la hispanidad no se queda en la costa, no se queda en el mar, siempre trata de ir tierra adentro, ¿no? Hay un empeño, por así decirlo, de que lo hispánico no es talasocrático. Quiero añadir, y me permito aquí hacer un inciso, un paréntesis a nuestro invitado de hoy, que además había otro enclave español, que era el Sidi Ifni, pero bueno, ya hablaremos de él. Efectivamente. No, di adelante, Carlos. Efectivamente. No, no, luego si quiere hablamos de él, pero efectivamente también Sidi Ifni empieza, a pesar de que está en la costa, pero bueno, tiene realmente pues, bueno, un territorio a su alrededor, pero la presencia de Sidi Ifni comienza debido a diversas vicisitudes en 1934, también por vía pacífica, también se tomó pacíficamente, aunque se pudo haber tomado Sidi Ifni en 1912 ya, sin embargo, por una serie de circunstancias que, bueno, que son básicamente la presión francesa, pues el coronel Benz, que es el que iba a tomar Sidi Ifni en 1912, pues cuando ya iba a partir en barco para tomar el territorio, pues recibió la orden del gobierno de Madrid que por miedo a Francia en ese momento le ordena que no vaya a tomar Sidi Ifni. Porque lo que estaba en juego era que el territorio iba a ocupar el protectorado de Francia en Marruecos. Y Francia tenía el temor de que si España tomaba Sidi Ifni, el territorio alrededor de Sidi Ifni iba a ser muy extenso y por tanto le iban a reducir, iba a reducirse el territorio que quedaba bajo protectorado francés. Esta es la razón fundamental. Nuestros hermanos franceses. Luego vamos a pasar revistas sobre ellos en relación al Sáhara, pero lo dejo ahí apuntando. Bueno, antes de pasar, si quieres, una siguiente pregunta, pero en todo caso, y sobre todo durante el siglo XX, los ciudadanos saharauis tenían los mismos derechos que los demás ciudadanos españoles, ¿es correcto? Bueno, los mismos en algún supuesto más. Y voy a poner unos ejemplos muy curiosos, poco conocidos. Algunos positivos, otros negativos, pero bueno, en todo caso, reales. En primer lugar, eh, tenían mm, el derecho de practicar una religión que no era la católica en un momento en el que España era un Estado confesionalmente católico. Por supuesto, tenían el derecho también de convertirse al catolicismo, pero es un hecho que en ese momento la población saharaui tenía garantizado su derecho de practicar la religión islámica. Y luego al final, en el último año, año 74, 75, incluso tenían el derecho a pertenecer a un partido político que se crea allí, además apoyado por el propio gobierno español, que es el Partido de Unión Nacional Saharaui, en un momento en el que en España todavía estaban prohibidos los partidos políticos. Esto es, digamos, para hacer ver cómo en algunos aspectos, digamos, pues se podía llegar a considerar que tenían algún derecho más. Eh, Luego, por ejemplo, hay otra práctica que también existe en los demás países vecinos, también incluso en la época francesa, e incluso ya cuando acceden a la independencia, que es la práctica de la esclavitud, ¿eh? Que bueno, también se mantuvo en la época del Sáhara español de forma disimulada, como también se mantuvo en Mauritania en la época francesa, como también se mantuvo en Mauritania después de la independencia, como se mantuvo en Marruecos en la época francesa y como se mantuvo y en parte se mantiene en Marruecos después de la independencia. Por tanto, hay algunas singularidades, digamos, que se explican por la situación, sobre todo religiosa, del territorio. Carlos, para aclarar y no dejar ningún cabo suelto con respecto a esto último de la esclavitud entre musulmanes. Sí, bueno, por supuesto, porque de hecho, tanto en Mauritania como
Sáhara como en Marruecos, los esclavizados suelen ser musulmanes, pero musulmanes negros. Es decir, a pesar de lo que puede llegar a decir el Corán, etcétera, lo cierto es que en el norte de África se ha practicado durante mucho tiempo la esclavitud, y esa esclavitud tiene como víctimas a musulmanes, pero que son negros. Bueno, en todos los sitios cuecen habas. En fin, sigamos por lo nuestro. Llega el año 75, 76. ¿Cómo es el abandono español del Sáhara? Y si cabe preguntarse, porque creo que esto va a abrir un poco el melón de lo que nos queda de programa, ¿qué error comete España en ese abandono? Bueno, el error es el abandono en sí, por supuesto. El error es el abandono. Digamos, España comete algunos errores antes del abandono. El abandono, digamos, puede ser calificado como error, pero es sobre todo una traición. Es decir, un error, por decirlo de alguna forma, es un hecho equivocado, pero no intencionado. Eh, lo que ocurre en el año 75 es una traición, no es un error en ese sentido. El error se produce antes, se producen errores a partir del año 70. Y yo diría que incluso desde el año 69. Cuando se cede IFNI a Marruecos en el año 69, mucha parte de la población saharaui empieza a tener miedo de que España también ceda a las pretensiones anexionistas de Marruecos, que, por si no lo conocen los que ven nuestro programa, desde el año 58 reclama como parte de su territorio todo el Sahara Occidental, toda Mauritania, parte, el oeste de Argelia, una parte de Mali y los territorios españoles del norte de África. Entonces, cuando Eso es la recreación de un imperio que existió hace varios cientos de años. no, es no la recreación, es una pseudo reconstrucción, porque supuestamente es el restablecimiento del imperio almorávide, pero es una reconstrucción falsa. ¿Por qué? Porque incluye territorios que no formaron parte del imperio almorávide y se olvida de territorios que sí formaron parte del imperio almorávide. Es decir, formaron parte del imperio almorávide la mitad sur de la península ibérica, el sur de Portugal, el sur de España. ¿Por qué no dice Marruecos, no dijo en el año 58 que si esto había sido imperio almorávide, eso tenía que ser Marruecos? Pues porque evidentemente tenía miedo a Portugal y a España. Pero por otro lado, el imperio almorávide no ocupa todos estos territorios. El imperio almorávide histórico, el imperio almorávide histórico. De hecho, la mayor parte del Sahara Occidental no llega a estar ocupada por los almorávides. ¿Por qué? Porque la ruta que se utiliza para ir hasta Marruecos básicamente es la ruta de Tombuctú, que va pues, de Tombuctú a Tinduf, de Tinduf al norte, ya a Marruecos, a Marrakech, etcétera, y de alguna forma queda fuera de esa ruta prácticamente todo el Sahara Occidental, con lo cual no es verdad que el Sahara Occidental hubiese sido parte del Imperio Almorávide. Esto no está nada claro, no está nada claro. Más bien, yo diría que no creo que no hay pruebas históricas de que el Sahara Occidental hubiera estado efectivamente dominado por el Imperio Almorávide. Por tanto, es una reconstrucción que pretende que hay partes del territorio, partes de África que fueron parte del Imperio Almorávide cuando no fueron parte del Imperio Almorávide, y se olvidan de territorios que sí que fueron parte del Imperio Almorávide, pero que el propio Marruecos
le da vergüenza reivindicar porque es muy obsceno. Es muy obsceno decir que Lisboa es Marruecos, para entendernos, ¿no? Entonces, ya no solo Sevilla, Lisboa, que es que la gente habla de Sevilla y Córdoba, pero es que hay que hablar de Lisboa también, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese es lo que está detrás. Entonces, en ese contexto de reivindicación de un supuesto Gran Marruecos, la población saharaui empieza a tener miedo de que el gobierno español les entregue a Marruecos. Y en ese contexto es cuando el nacionalismo saharaui empieza a organizarse. Se convoca una manifestación que es duramente reprimida, con 2 muertos y varios heridos. Y en ese momento empieza a haber una cierta desconfianza entre la población española y la población saharaui. En el año 73, 3 años después, se funda el Frente Polisario, que en principio lucha contra España y se olvida en estos primeros años de que su principal enemigo no era España, sino Marruecos. Y ese error de enfoque pues va a ser que provoque que cuando España anuncia la celebración del referéndum de autodeterminación en el año 74, el Polisario no aprovecha esa ocasión para tender la mano y colaborar con España en este proceso de descolonización. Al mismo tiempo, Marruecos va a boicotear ese proceso de descolonización con éxito, porque va a conseguir que la Asamblea de Naciones Unidas pida al Tribunal Internacional de Justicia una opinión acerca de si esto fue o no parte de Marruecos. Y la Asamblea General va a pedir a España que hasta que el Tribunal de Justicia no resuelva la duda, pues que suspenda el referéndum, cosa que España hizo. Entonces, cuando el Tribunal Internacional de Justicia resuelve esta cuestión el 16 de octubre de 1975 y da la razón a España y resuelve que Marruecos nunca tuvo soberanía en este territorio, nunca, nunca es nunca, se va a producir un hecho pues realmente tremendo, que va a ser la enfermedad mortal de Franco, que va a ser aprovechado para que España incumpla su compromiso y entregue esto a Marruecos y a Mauritania. Entonces, ese es el momento clave y por eso digo que no es un error. La entrega no fue, sí, hombre, analizado, digamos, geopolíticamente, pues es un error, es una equivocación, pero los que hicieron eso no es que se equivocaran, lo hicieron de una forma consciente. Lo hicieron de una forma consciente. Por eso, sí, digamos, nosotros que no estamos implicados en esa operación podemos decir que es un error, pero en rigor es una traición. Yo quiero decirles que Carlos Ruiz Miguel, se lo voy a mostrar, no sé si lo podrán ver, no lo van a ver, con el desenfoque que tengo, se ve borroso. Tiene un libro que publicó, que lo tengo aquí en mis manos, un libro que fue publicado en el año 95, El Sáhara Occidental y España, Historia, Político y Derecho, Análisis Crítico de la Política Exterior Española. Este libro, Carlos, me lo regalaste en 1995. Y ha pasado mucho tiempo desde entonces, y sin embargo este libro, que lo tengo totalmente subrayado, fue un libro que a mí me hizo entender muchos de los problemas que había en ese tardofranquismo, porque había mucha más traición a España de la que uno Por pueda supuesto, suponer. por supuesto. Y encabezas, me va a permitir leer tu encabezamiento de este libro, que es con Rubén Darío. Cuando dices Claro, aquí, citas unos versos de Rubén Darío que dice: no se aplaque el rencor, ni el odio muera, ante el pendón que el bárbaro enarbola.
Si un día la justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera. Y yo creo, en muy buena medida, porque te he leído mucho, muchas de las cosas que has publicado sobre el Sáhara, a mi modo de ver, y trato de ser objetivo en esto. Eres uno de los intelectuales españoles más cualificados para hablar del Sáhara y del norte de África, que se ha hecho una injusticia tremenda con el Sáhara. Pero ya que nos has descrito muy buena parte de la situación legal del Sáhara y de cuál ha sido el veredicto internacional de varios tribunales internacionales, te quiero hacer una pregunta basado en esto. ¿Cuáles son, qué argumentos jurídicos, qué argumentos legales, qué argumentos de justicia, de verdad, puede esgrimir Marruecos para estar ocupando el Sáhara a día de hoy? Bueno, pues vamos a ver, hay dos tipos de argumentos. Uno, los que utilizaron históricamente ante el Tribunal Internacional de Justicia y luego los que han utilizado después. Ante el Tribunal Internacional de Justicia, ellos alegaron que las tribus saharauis habían rendido pleitesía, vasallaje al sultán de Marruecos. Bien, esto el Tribunal Internacional de Justicia lo desmontó. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en primer lugar, esa pleitesía solo se había dado, ese vasallaje solo se había dado por algunas tribus, pero no todas, y ni siquiera las que son la mayoría de la población, ni las que están en la mayor parte del territorio. ¿Qué tribus son? Pues son unas tribus del noroeste, básicamente las tribus Tecna, que se llaman, que como nomadeaban en una zona que está encabalgada entre lo que hoy es el norte de Marruecos y lo que hoy es el sur, lo que hoy es el norte del Sáhara Occidental y lo que hoy es el sur de Marruecos, para poder comerciar, vender en las ciudades que entonces eran del sur, de los territorios del sur, que poseía el sultán de Marruecos, para poder vender allí se les exigía prestar vasallaje al sultán. Pero luego volvían al Sáhara Occidental y vivían independientes. Pero en todo caso este es el argumento. Bueno, pues el Tribunal Internacional de Justicia dice claramente que esto solo ocurrió con esas tribus, pero la mayor parte de las tribus que suponen la mayor parte de la población y que nomadeaban por la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, nunca, jamás prestaron vasallaje al sultán de Marruecos. Por tanto, ese Derechos argumento, históricos, ninguno. derechos históricos afectan solo a unas pocas tribus de una pequeña parte del territorio. Sí, digamos, derechos históricos de vínculos que el propio Tribunal Internacional de Justicia deja claro que son vínculos personales, pero que no implican soberanía territorial. Por tanto, desde ese punto de vista, digamos, es un argumento muy débil y que el propio Tribunal Internacional de Justicia dijo que no implicaba soberanía territorial. Después del 75, el argumento marroquí es básicamente el Acuerdo de Madrid, que se firma con España en el año el 14 de noviembre de 1975 y a través del cual España establece una administración temporal tripartita de España, Marruecos y Mauritania. Es decir, el Sáhara Occidental, que hasta ese momento estaba solo administrado por España, en virtud de este acuerdo secreto, aunque luego se hizo público, pero se negoció en secreto, va a estar administrado por España, Marruecos y Mauritania. Y esto es lo que permite, según los marroquíes, que Marruecos pueda entrar en el territorio. ¿Qué ocurre? Pues que ese acuerdo es contrario al derecho internacional por una serie de razones.
¿Cuál es la razón más importante? Pues porque ese acuerdo dice que la descolonización del Sahara Occidental se tiene que hacer por una opinión de los jeques, ¿eh? Y no por un referéndum como se exigía en el derecho internacional. Ya solo por ese motivo, pues este acuerdo, que es el que da entrada a Marruecos en el territorio, es un acuerdo que es contrario al derecho internacional. Estos son los dos argumentos, digamos, el anterior al 75 y el posterior al 75 son los dos argumentos que ha utilizado históricamente Marruecos. Insuficientes esos argumentos. Bueno, por supuesto. Por eso, tantos años después, sigue sin reconocerse legalmente esta presencia de Marruecos en el Sahara Occidental. O sea que desde el punto de vista del derecho internacional, los marroquíes no tienen ningún derecho a estar en el Sáhara. ¿Es En correcto? mi opinión, ellos son los primeros que son conscientes de que no tienen ningún argumento. Perfecto. Háblanos, por favor, de tu libro sobre el Frente Polisario y cuéntanos qué es el Frente Polisario y cuál ha sido su razón de ser y su rol en todo esto. Me duele decir que he comprado muy recientemente este libro tuyo del Frente Polisario y que he tenido poco más de 3 horas de lectura del mismo. No me gusta. Cuando hago una entrevista de este tipo, me gusta tener por lo menos los últimos argumentos, pero aquí no he sido capaz. Así que te voy a pedir primero que nos digas dónde se puede adquirir este libro, que nos expliques brevemente qué es el Frente Polisario y qué pinta en todo esto. Bueno, el libro afortunadamente se puede adquirir en cualquier lugar del mundo. En España están todas las librerías, digamos las que no lo tienen ya, si uno lo encarga, la editorial tiene una distribución muy buena y se llega en 1 o 2 días. Y en cualquier plataforma de venta de libros de los que hay en España, pues la propia editorial Almuzara, Marcial Pons, Dickinson, La Casa del Libro, etcétera, 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 todos los Y nuestros hermanos hispanoamericanos? lo pueden comprar por Amazon porque Amazon también vende el libro. Es decir, que las plataformas internacionales de venta de libros también se pueden comprar. Entonces, el Perfecto. libro, digamos en ese sentido, el que no lo tiene es porque no quiere. Bien. Eh, la cuestión que se planteaba, ¿no? Y el Frente Polisario, ¿qué es y por qué nace? Bueno, para esto es conveniente destripar un poco el significado de la palabra polisario, ¿no? Frente Polisario es Frente Popular de Liberación de Savia el Hamra, que es la región norte, y Río de Oro, que es la región sur del Sahara Occidental. Son dos regiones, bueno, pues con diferencias eh, por las tribus que ocupan esas dos zonas, también diferencias geológicas, diferencias también en cuanto a recursos naturales, etcétera, ¿no? Bien. Eh, el Frente Polisario es, digamos, una iniciativa que tiene un origen complejo, pero básicamente se funda por jóvenes que se oponen a los ancianos digamos, del pueblo saharaui, jóvenes que además suelen ser de la zona norte del Sahara Occidental, muchos de ellos de una región del Sahara Occidental que en el año 58 quedó anexionada a, a Marruecos, lo que se llamaba la región de Cabo Jubio, de Tafalla. Y jóvenes que en general vienen del interior. Y esto es importante porque, digamos, los ancianos que tenían la experiencia de la convivencia con España tenían mucha confianza en España, los jóvenes menos. Las tribus de la costa tenían la experiencia de una larga relación con España
y por eso también tenían más confianza en España. Las tribus del interior, aunque España no ocupó, no conquistó militarmente el territorio por vía de guerra, tenían menos contacto con España también. Es decir, que, digamos, el Frente Polisario implica una ruptura entre ancianos y jóvenes, entre el interior y la costa, podríamos decir, básicamente. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce la invasión marroquí, los ancianos que se habían fiado de España ven como España les traiciona. Y entonces es cuando toda la población se agrupa en torno al Frente Polisario. Frente Polisario, en ese momento, año 75, es quien lidera, asume el liderazgo de la lucha, ya no solo contra España, sino contra Marruecos y Mauritania, que han invadido el territorio. Y a partir de ese momento hasta hoy, el Frente Polisario es la única organización que ha hecho frente a la ocupación, ya fuera en su caso militarmente como en su caso jurídicamente, legalmente, a través pues, de la diplomacia o la lucha en los tribunales de justicia, ¿no? El Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, etc. Es decir, que este es un poco la síntesis de lo que es lo que ha sido el Frente Polisario. Nos queda poco más de un cuarto de hora y tenemos una serie de asuntos geopolíticos de los que hablar. Me permito recomendarles el breve pero enjundioso resumen que Iván Jesús Areito Ortena publicó hace unas pocas semanas en los análisis geopolíticos de Muy Espejos. Lo vamos a poner también en los subtítulos junto con estos libros de los que estamos hablando del profesor Carlos Ruiz Miguel. Y en ese artículo, en ese pequeño trabajo de Iván Jesús Areito Ortena, se habla del polvorín en que España ha convertido al norte de África con sus desaguisos y sus pésimas decisiones políticas, algunas de ellas bien recientes. Vamos por partes y a cucharadas, como dicen a veces en Hispanoamérica. Carlos, en primer lugar, ¿cuál es el trasunto geopolítico en que Marruecos anda con respecto al Sáhara y con respecto a España? ¿Cuál es el tema de Bueno, fondo que hay ahí? el tema de fondo en este momento es doble, geopolítico y geoeconómico. Geopolíticamente, Conste que en el moderno concepto de geopolítica la geoeconomía es parte de ella, conste sí, en pero acta. bueno, luego voy a explicar por qué, digamos, o si se quiere, geomilitarmente y geoeconómicamente, si queremos decirlo de alguna forma. El Sáhara Occidental es clave para tomar Canarias. Es clave para tomar Canarias y es clave para conquistar Mauritania. Así de claro. Marruecos no podría, como pretende, cosa que mucha gente no sabe, cuando Mauritania se convierte en Estado independiente en 1960, Marruecos dice que eso es parte de su territorio y se opone a la independencia de Mauritania. Bien, pues si Marruecos toma el control del Sáhara Occidental, va a intentar ocupar Mauritania. Eso que nadie le quepa ninguna duda. Y el Sáhara Occidental es la plataforma, como ya ahora se está haciendo a través de la guerra híbrida con la inmigración ilegal, para ocupar Canarias. Por tanto, la posición estratégica para la conquista de territorios es fundamental. Es una amenaza directa a España y a Mauritania, a Canarias y a todo el estado de Mauritania. Económicamente es muy importante. ¿Por qué? Pues básicamente por las riquezas naturales que tienen mucho que ver con la alimentación.
Eh, Marruecos produce fosfatos, pero el Sáhara Occidental también. Y evidentemente controlar los fosfatos del Sáhara Occidental y que ese Estado no sea un competidor de Marruecos da a Marruecos mayor poder sobre el mercado de fosfatos, que es un producto esencial para la fabricación de fertilizantes. Clave, por tanto, para la agricultura, en un momento en que sabemos que lo que es la alimentación es uno de los escenarios de esta guerra híbrida en la que nos encontramos. Además de eso está, por supuesto, como he dicho, el banco pesquero, que es riquísimo, y también, naturalmente, las explotaciones agrícolas que se están haciendo con aguas subterráneas que fueron descubiertas por España y que en este momento son utilizadas por Marruecos para regar grandes plantaciones de invernaderos cerca de Villa Cisneros, lo que hoy se llama Dakhla. ¿eh? Entonces, en ese Y sentido, del tema del petróleo, Carlos? bueno, vamos a ver, hay prospecciones que dicen que sí hay hidrocarburos. Lo que no sabemos es cuál es la cantidad que hay. Yo por eso, digamos, ahí en el libro, preciso a alguna gente que dice, no, no hay. Digo, no, sí que hay, y es más, yo aporté en su momento el comunicado oficial de la empresa que hizo las prospecciones, donde dice que sí hay hidrocarburos. ¿Cuántos hay? Pues lo sabrá esta empresa o tendrá sus cálculos. Eso no es público, yo no lo sé. Hay hidrocarburos. ¿Cuántos? No estoy en condiciones, por tanto, de hablar. También después, ahora recientemente, pues se sabe que hay un monte submarino en lo que es la plataforma continental española, que tiene pues, varios tierras raras y minerales estratégicos. Aunque eso esté en la plataforma continental española, si Marruecos controla el Sáhara Occidental, va a haber un conflicto por eso también. Va a haber un conflicto. Es decir, que hay unas implicaciones, tanto en términos de ocupación, de ofensiva, de anexión de territorios, como en términos pues, de varios productos estratégicos, minerales y de alimentos. Perfecto. Saltamos de Marruecos y vamos a hablar con un país que está muy vinculado al Frente Polisario, que es Argelia. ¿Cómo el tema del Sáhara Occidental y el status quo actual con el Sáhara ocupado, eh, con el apoyo de Estados Unidos a la ocupación de esa ocupación del Sáhara por parte de Marruecos, cómo afecta y cómo altera la geopolítica de Argelia per se y de Argelia en relación a España? Bueno, digamos, para entender el por qué Argelia le da tanta importancia a esto, tenemos que ver dos datos históricos claves. El primero, ¿cómo nace Argelia? Argelia nace a través de una lucha contra Francia para que se reconozca el derecho de autodeterminación. Y por eso, dentro de la política exterior argelina, está la defensa de ese derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, porque es algo que ellos, digamos, tienen en su ADN, vamos a decirlo así, en su ADN político. Segundo dato, poco conocido, pero no menos importante. Como dije antes, el proyecto expansionista marroquí incluye también el oeste de Argelia. Y de hecho, Marruecos emprendió una guerra contra Argelia apenas un año después de que Argelia se hiciera independiente para ocupar territorios del oeste de Argelia. Es lo que se llama la Guerra de las Arenas, en 1963, que Marruecos perdió. No consiguió ocupar esos territorios argelinos porque fue derrotada por Argelia. Es decir, Argelia sabe
que el aval a la política expansionista marroquí le afecta directamente a ella, no solo al Sáhara Occidental, porque la política expansionista marroquí pretende también la anexión de territorios de Argelia. Por tanto, no es solo una cuestión de que, bueno, es para fastidiar, no, es que la propia Argelia está directamente afectada por esto. Digamos, estos son los dos motivos principales. Hay otros, por supuesto, pero estos son los dos principales. Entonces, claro, cuando el gobierno español apoya la anexión, porque eso es lo que significa la declaración del presidente del gobierno español en marzo de 2022, es estar a favor de la anexión. Cuando dice que apoya el plan de pseudoautonomía marroquí, en el fondo es una forma retorcida de decir que apoya la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos. Esto, naturalmente, afecta a Argelia. ¿Por qué? Porque ese plan de pseudoautonomía es un plan que excluye la autodeterminación desde el momento en que impide al pueblo del Sáhara Occidental poder optar por la independencia. Y por tanto, pone en serio riesgo a Argelia, porque, insisto, Argelia es uno de los objetivos de la política marroquí. Por tanto, es obvio, esto lo podía ver cualquiera, excepto los genios, entre comillas, que rodean o que ocupan los llamados think tanks oficiales españoles, era obvio cuál iba a ser la reacción de Argelia con esta toma de posición del presidente del gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores. Es que era obvio. Yo todavía recuerdo cómo en ese momento decían, no, esto es teatro, es una escenificación. Digo, vamos a ver, esta gente o son ignorantes o están mintiendo de forma descarada. Bueno, ya lo estamos viendo. Han pasado 10 meses y ese teatro sigue en cartelera. ¿Eh? Luego, bueno, esto de que era teatro ya nadie se atreve a decirlo sin que se le caiga la cara de vergüenza, obviamente. Entonces, estas son las razones fundamentales. Luego, por supuesto, hay otras ya de tipo continental africano. Naturalmente, si Marruecos, imaginémonos, se anexiona el Sáhara Occidental, se llegara a anexionar Canarias y se llegara a anexionar Mauritania, podría disputar a Argelia el liderazgo de toda la mitad norte de África. Bueno, esto evidentemente a Argelia le afecta. Le afecta. Aparte de que Marruecos ha intentado también interferir en la política de Argelia en el Sahel. Recordemos que el sur de Argelia está cerca del Sahel, mientras que Marruecos no tiene territorios en el Sahel y, sin embargo, en el conflicto de Mali, por ejemplo, Marruecos ha intentado interferir y boicotear la política de Argelia en una zona que es fronteriza con Argelia, donde Argelia tiene intereses directos. Por tanto, bueno, pues queda claro que esta decisión del presidente del gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores iba a tener, obviamente, una respuesta argelina. Recuerdo a nuestros oyentes que el presidente español y un ilustrísimo ministro de Exteriores que hay en España, de cuyo nombre no quiero acordarme, decidieron ladearse del lado de Marruecos. Esto no tiene mucha explicación lógica, quizás tenga otro tipo de explicaciones. Les remito al artículo de Iván Jesús Areito Ortena, donde se habla del tema. Carlos, andamos apremiados de tiempo, pero te voy a pedir una frase en relación al Sáhara Occidental, donde otros países también están metiendo sus zarpas, ¿eh? Así que te pido una pincelada rápida de cada uno de estos países. Primero, Francia. ¿En qué anda? ¿Qué pretende? Francia. Yo diría que Francia está profundamente arrepentida de haber apoyado a Marruecos. En este Porque momento, porque hasta... ahora se da cuenta de que
sí ha sido en su caso un error de cálculo muy, muy grave. Porque en este momento Francia ve como Marruecos, que es una creación francesa, el propio Estado marroquí es una creación francesa, de la colonización de Mariscal Yotei, se está volviendo contra Francia. Se está volviendo contra Francia hasta extremos que ya han llegado al espionaje, a la infiltración del servicio de espionaje marroquí hasta el tuétano del Estado francés. Y los sobornos que tiene Marruecos en la alta política francesa son formidables, ¿eh? Bueno, Formidables. Pero sobornos bueno, y muchas otras Francia, cosas. dejamos a Francia y que nos has dado un buen apunte en este momento. Arabia Saudita, que es un país que en su momento apoyó mucho también a Marruecos contra el Frente Polisario. Porque Arabia Saudita en este momento está también en un proceso de cambio geopolítico y Efectivamente. Arabia Saudita, digamos que ofreció, a mi entender, fue un apoyo coyuntural eh, que podía explicarse desde la perspectiva de Arabia Saudita en su momento y que en este momento pues creo que es un error o que si acaso Arabia Saudita lo está, bueno, pues puede que lo esté recalculando. ¿Por qué fue un apoyo coyuntural? Por la sencilla razón de que en ese momento el mundo árabe estaba dividido por una línea de fractura que básicamente eran las repúblicas populares y las monarquías despóticas. Arabia Saudita, monarquía despótica, apoyó a una monarquía despótica en lugar de una república popular, como era Argelia, y como pretendía construir, ha construido en una parte pequeña del territorio el Frente Polisario. Por tanto, el caso de Arabia Saudita se explica, a mi juicio, por ese cálculo, por esa cuestión. te quiero preguntar por la anglosfera. Y cuando digo la anglosfera, Estados Unidos e Inglaterra, ¿qué dirías de ambos? Bueno, el Reino Unido tiene intereses históricos y presentes. Históricamente, el Reino Unido intentó tomar una parte del Sahara Occidental y eso es lo que va a explicar precisamente también que los españoles aceleraran la toma de un puesto en la costa. En Tarfaya hubo un establecimiento de un supuesto comerciante inglés, pero que en realidad servía a los intereses de la monarquía inglesa, Mackenzie. Y en este momento el Reino Unido utiliza, por supuesto, la Carta de Gibraltar, que es vecino de Marruecos, pero sobre todo juega, como siempre, su política de equilibrios. Que Francia, que España no tengan demasiado poder en la zona. ¿eh? Esa política de equilibrios que siempre ha tenido. Es, digamos, la política del Reino Unido. Y en el caso de Estados Unidos, pues es una política como los Estados Unidos, pues qué voy a decir a una persona que los conoce mejor que yo, pues, que conoce mucho mejor los Estados Unidos que yo, es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, un factor que a mi juicio muchas veces se minusvalora, que es la ingenuidad, por no hablar la ignorancia, a pesar de todas estas poderosísimas universidades y estos grandes intelectuales, hay mayor ingenuidad e ignorancia sobre los problemas de lo que parece Bueno, el en los Departamento de gobiernos. Estado norteamericano, a los que seguimos muy de cerca la política norteamericana, podríamos decirlo en italiano, manca finezza, manca finezza. Ya no solo finezza, manca conoscenza, ¿no? También falta a veces conocer, conocer realmente mejor los problemas. En parte por desprecio a la literatura hispánica y a la literatura francesa.
no prestan atención a lo que se estudia y se investiga en otros idiomas. Y eso lastra mucho a los expertos, digámoslo así, norteamericanos. Eso por un lado. En segundo lugar, por sus conexiones con la política de Israel. Muchas veces Estados Unidos pone su política al servicio de Israel, y en el caso de Israel Occidental ha ocurrido eso en más de una ocasión. Y esta decisión última de Trump pues se explica precisamente así. Bueno, de Trump inducido por su yerno, ¿no? Una decisión además equivocada, absurda, y que no ha tenido el eco ni el efecto que se ha pretendido tener. Porque Entonces, permíteme que te interrumpa, Carlos. Otro norteamericano que ha sido un personaje crucial en el Sáhara, que ha sido Baker, James Baker, que ha sido una persona muy crucial, tiene una postura muy distinta a la que ha adoptado Trump y lo que ha venido después. efectivamente, en Estados Unidos, digamos, tenemos dos grandes en el sentido de importantes secretarios de Estado que han tenido dos posiciones absolutamente opuestas, que son Kissinger y Baker. Los dos fueron secretarios de Estado, y los dos, en el caso de Baker, después de ser secretario de Estado, que fue el primer enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, y que adoptaron dos posiciones completamente opuestas en relación con el Sáhara Occidental, lo cual nos revela también esa fractura que hay, bueno, que conoces mejor que yo, insisto, en la política de Estados Unidos, ¿no? Entre los que ponen por delante los intereses de Estados Unidos y los que ponen otros intereses por delante de los de Estados Unidos. A pesar de que Trump presumía de ser el que ponía por delante los intereses de Estados Unidos, luego al final hizo una cosa que fue lo contrario. Pero bueno, en fin. Pero eso está ahí. Y es decir, el caso, por ejemplo, de Baker, del inicio de la presidencia de Bush Jr., cuando apoyan a Baker, se busca una opción en la que Estados Unidos sale ganando, no solo el pueblo del Sáhara Occidental, salía ganando Estados Unidos. Otra posición que ha adoptado Trump, y en su momento adoptó Reagan también, de un apoyo ciego a Marruecos, pues fue una política ideológica. En el caso de Reagan, absolutamente ideológica, absolutamente demencial, porque Reagan, mucha gente le daba muchas cosas, pero tenía ciertas fijaciones ideológicas que no se correspondían con la realidad. Decir que Argelia era un estado comunista, es que esto no era realista, esto no era verdad. Y decir que se apoyaba a Marruecos para frenar el comunismo en África, vamos a ver, esta no es la realidad. La política africana no es la de la cortina de hierro y la política de bloques que hay en Europa. Es otra cosa, ha sido otra cosa. El movimiento de los no alineados realmente tenía sustancia propia. No era un trasunto del conflicto este-oeste, era otra cosa. Había más cosas. No era la simple contraposición Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Era más complejo que eso. Y ahí la política norteamericana, sobre todo con Reagan, que es el que más apoyó a Marruecos, ¿no? Pues fue una política ideológica que no respondía a elementos de realidad política, sino de ideología, de una ideología anticomunista muy primaria y además falsa, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos, como digo, ha tenido muchos vaivenes y no ha tenido una línea clara en este sentido. No sé si me he extendido demasiado o si... Bueno, te quería hablar, porque nos estamos ya pasados de tiempo, pero bueno, voy a robar 4 minutos más con permiso de la producción de ASATV. Israel,
Porque lo has mencionado y creo que también tiene algo que ver en todo esto. Israel tiene mucho que ver por una razón muy sencilla. La relación de Israel con Marruecos es una relación de muchos intereses. Israel se ha aprovechado, por un lado, para buscar fabricar un precedente que pueda utilizar en Palestina. Y segundo, Israel en su momento, años 60, se aprovechó de los favores que le hizo el rey de Marruecos, Hassan II, contra otros líderes árabes y por tanto devolvió el favor apoyando en su momento la anexión. Es decir, que Israel en este caso siempre ha buscado su propio interés, bueno, lo cual es lógico y explica pues, muchas de sus decisiones. Carlos, pregunta difícil y vamos a tratar eso, podemos limitar a 3 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias del problema saharaui a día de hoy? Y desde el punto de vista de España y por tanto, por ende, de la hispanidad, ¿qué sería, a tu juicio, lo correcto que deberíamos hacer tal cual están las cosas? Bueno, respondo por último. En este momento, la única posición coherente desde una defensa de los intereses de España es el apoyo a la independencia del Sahara Occidental. No hablo simplemente del apoyo a la autodeterminación, el apoyo a un Estado independiente en el Sahara Occidental. Una vez que ya ha quedado claro que digamos, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha roto esta posición de neutralidad, pues hay que ya apostar claramente por la posición que más nos beneficia, que es la de que hay un Estado. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias de todo este conflicto Antes de que son, nos hables de las consecuencias, ¿eso implica que España debería aliarse más con Argelia y con Mauritania? por supuesto, por supuesto, por Ah, supuesto, por adelante. supuesto. Consecuencias, por Y tanto. las consecuencias, pues las consecuencias occidental, que es un conflicto en este momento, una guerra de baja intensidad, es un conflicto que al estar abierto en cualquier momento puede degenerar en una guerra de más amplio alcance, que puede afectar a Mauritania y que puede afectar a Argelia. Y una guerra de Ojo, más amplio... ojo, que recientemente ha habido rifirrafes en la frontera entre Marruecos y Argelia. No hace tantas semanas, no hace tantos meses. Bueno, es que son tensiones que están ahí, digamos, contenidas, pero que en cualquier momento pueden ir a mayores. Pueden ir a mayores. Entonces, este conflicto es clave para dar estabilidad a toda esta zona. Y realmente no va a haber estabilidad apoyando la anexión marroquí. Bueno, pues me parece que esa defensa que haces de la paz en una zona que está ya suficientemente erizada y en un mundo que se está volviendo cada vez más complicado desde el punto de vista geopolítico y con respecto al cual, pues cada vez como el director de esta casa, como el director de Humos y Espejos, Marcelo Ramírez, algunos somos pesimistas con respecto a la marcha internacional geopolítica de las cosas. Me parece que sería lo correcto una apuesta de paz, una apuesta de bajar la tensión, una apuesta de evitar más confrontaciones o que un Estado que tiene un planteamiento claramente irredentista y expansionista siga con las suyas. Muchísimas gracias una vez más, Carlos. Nosotros nos veremos, Dios mediante, aquí, en Vector Hispanidad, en Humo y Espejos, la próxima semana. Y hasta entonces, y agradeciéndoles enormemente su atención, reciban todos ustedes un muy cordial saludo. This meeting is being